Muchos temen el castigo de Dios. Temen el juicio visible, la corrección inmediata, el momento en que algo en la vida se rompe de repente y obliga a una persona a detenerse. Temen el rayo que cae, la advertencia que interrumpe, el evento que sacude la rutina y deja claro que algo no está bien. Pero la Biblia revela algo mucho más inquietante que el castigo, algo que casi nadie teme, porque casi nadie lo reconoce cuando ocurre. Hay un momento en el que Dios deja de advertir, un momento en el que deja de interrumpir, un momento en el que el cielo parece quedarse en silencio mientras la persona continúa caminando exactamente en la dirección que eligió. Y ese silencio puede ser más peligroso que cualquier castigo visible, porque cuando Dios corrige, todavía hay esperanza. Cuando Dios confronta, todavía hay una oportunidad clara para detenerse. Cuando Dios permite que algo incomode la conciencia, cuando algo en la vida se sacude lo suficiente como para obligar a una persona a mirar su camino, eso todavía es una forma de misericordia. Pero cuando el cielo guarda silencio, cuando la advertencia deja de llegar, cuando la conciencia deja de sentir esa incomodidad que antes aparecía en ciertos momentos, entonces algo mucho más profundo puede estar ocurriendo. El problema es que ese silencio no se siente como peligro. Desde afuera parece tranquilidad, parece estabilidad, parece incluso libertad. La vida continúa, las decisiones se toman, los días pasan uno detrás de otro, sin que nada parezca detener el camino. Y poco a poco la persona comienza a interpretar ese silencio de una forma muy peligrosa. Empieza a pensar que todo está bien. Empieza a creer que si realmente hubiera algo mal, Dios ya habría intervenido. Empieza a convencerse de que la ausencia de advertencias significa aprobación. Pero la Escritura muestra una realidad completamente distinta. Hay momentos en los que el silencio de Dios no es aprobación. Es una señal mucho más seria. Es el momento en el que Dios permite que el ser humano continúe exactamente por el camino que eligió, sin interrumpirlo más. Y ese tipo de silencio no siempre llega de repente. Liga, casi imperceptiblemente. Primero desaparecen ciertas incomodidades. Luego las advertencias que antes aparecían en momentos inesperados comienzan a ser menos frecuentes. Después la conciencia empieza a sentirse más tranquila frente a decisiones que antes habrían provocado conflicto interior. Y finalmente llega un punto en el que el corazón ya no se detiene a preguntar demasiado. Simplemente sigue caminando. Pero aquí está lo inquietante. Cuando Dios todavía está tratando de detener a alguien, muchas veces lo hace a través de pequeñas interrupciones, a través de advertencias que parecen simples detalles de la vida, a través de palabras que alguien dice en el momento exacto en que el corazón estaba considerando una dirección equivocada, a través de situaciones que obligan a una persona a detenerse cuando estaba a punto de avanzar demasiado rápido. Muchas personas interpretan esos momentos como molestias, como retrasos, como obstáculos que estorban sus planes, pero la Biblia muestra repetidamente que esas interrupciones pueden ser misericordia, porque significan que Dios todavía está intentando redirigir el camino antes de que avance demasiado lejos. El problema aparece cuando esas advertencias son ignoradas una y otra vez, cuando el corazón se acostumbra a continuar sin escuchar, cuando la conciencia aprende a justificar lo que antes incomodaba, cuando la persona empieza a ver las advertencias como algo innecesario. Y entonces llega el momento que casi nadie teme, el momento en que Dios deja de advertir. En Amós, las 8:11, aparece una advertencia profundamente inquietante. He aquí vienen días, dice el Señor, en los cuales enviaré hambre, no de pan ni sed de agua, sino de oír la palabra del Señor. En ese versículo no describe un castigo visible, describe silencio. Describe un momento en que la voz que antes advertía deja de escucharse con la misma claridad. Y ese silencio puede ser mucho más peligroso que cualquier juicio inmediato. Porque cuando el ser humano ya no escucha advertencias, continúa caminando convencido de que todo está bajo control. Pero el destino de un camino no cambia solo porque el trayecto se sienta tranquilo. Tal vez, mientras escuchas esto, aparece una pregunta incómoda dentro de tu mente. Una pregunta que muchas personas evitan hacerse con honestidad. ¿Cuándo fue la última vez que algo confrontó profundamente tu conciencia? ¿Cuándo fue la última vez que una verdad espiritual te hizo detenerte realmente para examinar el camino que estás siguiendo? Porque cuando Dios todavía está advirtiendo a una persona, la conciencia sigue reaccionando, sigue incomodándose en ciertos momentos, sigue levantando pequeñas señales internas que dicen, detente, mira tu dirección, reconsidera. Pero cuando ese proceso desaparece completamente, cuando el corazón ya no percibe advertencias, cuando el silencio se vuelve constante, entonces el camino puede continuar durante mucho tiempo sin interrupciones. Y ese es precisamente el tipo de juicio que la mayoría de las personas no teme, porque se parece demasiado a la libertad. Pero la libertad sin dirección
puede convertirse fácilmente en un camino que conduce a un destino que nadie esperaba. Y mientras escuchas este mensaje, algo importante está ocurriendo. Tu conciencia está siendo confrontada. No por un castigo, no por un evento dramático, sino por una advertencia. Y la pregunta que ahora aparece no es teórica, es profundamente personal. ¿Todavía puedes escuchar cuando la verdad se acerca lo suficiente como para incomodarte? Porque si todavía puedes sentir esa inquietud silenciosa dentro de ti, entonces algo muy importante significa que todavía no es demasiado tarde. Todavía hay advertencia. Todavía hay una oportunidad para detenerse antes de seguir caminando sin examinar el camino. Si este mensaje ya despertó algo dentro de tu conciencia, escribe en los comentarios en Todavía puedo escuchar. Y quédate hasta el final de este video, porque en el siguiente bloque veremos las primeras señales silenciosas que aparecen cuando Dios comienza a guardar silencio en la vida de una persona. Bloque 2. Las primeras señales del silencio. El silencio de Dios no aparece de repente, no cae sobre la vida de una persona como un apagón instantáneo, no llega de forma dramática ni visible. De hecho, una de las razones por las que es tan peligroso es precisamente porque llega de manera lenta, casi imperceptible, como una luz que se va apagando poco a poco hasta que los ojos se acostumbran a la oscuridad. Al principio, todavía hay advertencias, todavía hay momentos incómodos, todavía hay esa pequeña fricción dentro de la conciencia, cuando una decisión comienza a desviarse del camino correcto. Esa fricción es importante, es una señal de que algo dentro de ti todavía está vivo espiritualmente. Es una señal de que la voz de Dios todavía está alcanzando tu conciencia. Pero muchas personas no entienden esto. Interpretan esa incomodidad como algo negativo. Piensan que la fe debería sentirse siempre tranquila, siempre cómoda, siempre libre de confrontación, y por eso, cuando esa inquietud aparece, hacen algo muy humano e intentan silenciarla. Algunos lo hacen distrayéndose, otros lo hacen justificando sus decisiones, otros simplemente siguen avanzando sin detenerse demasiado a pensar en lo que están sintiendo. Y así comienza un proceso silencioso. Cada vez que una advertencia es ignorada, la siguiente se vuelve un poco más débil. Cada vez que la conciencia es ignorada, la próxima reacción interior tarda más en aparecer. Cada vez que el corazón decide seguir adelante sin escuchar, la sensibilidad espiritual pierde un poco de su fuerza. Este proceso no ocurre en un solo día, a veces tarda meses. Pero el resultado final puede ser devastador. La persona deja de percibir las advertencias que antes habrían cambiado completamente su dirección. La Biblia describe este proceso con palabras que muchos leen, sin detenerse a pensar en lo que realmente significan. En Hebreos 3:13 aparece una advertencia muy clara para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Observa la palabra clave allí en engaño. El endurecimiento del corazón no ocurre porque una persona decide conscientemente alejarse de Dios en un solo momento dramático. Ocurre porque poco a poco el corazón se convence de que todo está bien. Poco a poco la persona aprende a vivir sin escuchar ciertas advertencias. Poco a poco la conciencia se acostumbra al silencio. Y cuando ese silencio comienza a instalarse, aparecen ciertas señales que muchas personas no reconocen. La primera señal es la desaparición de la incomodidad espiritual. Lo que antes provocaba conflicto interior comienza a sentirse normal. Decisiones que antes habrían generado una lucha interna, ahora parecen completamente aceptables. Y la persona comienza a decir algo que suena inocente, pero que puede revelar mucho más de lo que parece. Ya no siento que esto esté mal, pero la verdadera pregunta no es lo que alguien siente. La verdadera pregunta es, ¿por qué dejó de sentirlo? Porque la conciencia no siempre desaparece porque el camino se volvió correcto. A veces desaparece porque el corazón se acostumbró a ignorarla. La segunda señal aparece cuando las advertencias externas comienzan a desaparecer también. Durante mucho tiempo Dios puede usar personas, mensajes, conversaciones o situaciones para confrontar la dirección de alguien. Una palabra inesperada, una conversación incómoda, un mensaje que parece hablar directamente a la situación que el corazón estaba evitando examinar. Muchas veces esas advertencias llegan en momentos muy específicos, momentos en los que una decisión importante está a punto de tomarse. Pero cuando esas advertencias son ignoradas repetidamente, llega un punto en el que simplemente dejan de aparecer con la misma frecuencia, y la persona interpreta ese cambio de la manera equivocada. Piensa que finalmente todo se alineó, piensa que el conflicto desapareció, porque ahora el camino es correcto. Pero lo que en realidad puede estar ocurriendo es algo mucho más serio. Dios está dejando de advertir. Y cuando eso ocurre, la vida puede volverse sorprendentemente tranquila. La conciencia ya no incomoda. Las advertencias externas ya no interrumpen. La persona sigue avanzando sin sentir demasiada resistencia espiritual. Y desde afuera, todo parece perfectamente normal. Pero espiritualmente el peligro está creciendo. Porque el corazón humano puede acostumbrarse a casi cualquier dirección,
Si camina en ella el tiempo suficiente, lo que al principio parecía impensable, se vuelve aceptable. Lo que antes habría producido temor, ahora parece simplemente parte de la vida. Y el camino continúa. Jesús habló indirectamente de este proceso cuando dijo algo muy inquietante en Mateo 13. Explicó que algunas personas oyen la verdad, pero con el tiempo dejan de percibirla. No porque la verdad haya desaparecido, sino porque el corazón se volvió insensible. Y cuando esa insensibilidad se establece, algo muy importante se pierde: la capacidad de reconocer las advertencias antes de que sea demasiado tarde. Tal vez mientras escuchas esto, aparece una pregunta silenciosa dentro de tu mente. Una pregunta que pocas personas se hacen con honestidad. ¿Las advertencias que antes aparecían en mi vida han desaparecido? ¿O simplemente dejé de escucharlas? Esa pregunta puede ser incómoda, pero también puede ser una señal muy importante. Porque mientras una persona todavía se hace preguntas así, significa que la conciencia todavía está despierta. Significa que el corazón todavía puede reaccionar cuando la verdad lo confronta. Pero cuando incluso esas preguntas desaparecen, cuando la persona ya no siente necesidad de examinar su camino, cuando el silencio se vuelve completamente normal, entonces el peligro es mucho mayor de lo que parece. Porque el silencio de Dios no siempre significa paz. A veces significa que el corazón ha dejado de escuchar lo que antes lo habría salvado de seguir caminando demasiado lejos. El silencio de Dios no llega de repente. Comienza cuando las advertencias dejan de incomodar al corazón. Bloque 3. Cuando el silencio empieza a parecer pasan. Hay un momento extremadamente peligroso en la vida espiritual de una persona. No es cuando el corazón lucha, no es cuando la conciencia se inquieta, no es cuando las decisiones provocan dudas internas que obligan a detenerse. Ese momento todavía contiene esperanza, porque mientras el corazón lucha, todavía hay algo dentro que responde a la verdad. Mientras la conciencia se incomoda, todavía existe una señal de que la voz de Dios está llegando al interior del alma. Pero hay un punto mucho más inquietante, un punto que casi nadie teme. El momento en que el silencio empieza a sentirse como paz. Al principio el silencio de Dios puede parecer extraño. Cuando una persona estaba acostumbrada a sentir advertencias, incomodidades o confrontaciones internas, la ausencia de esas señales genera cierta inquietud. Algo parece diferente, algo parece fuera de lugar. Pero si el corazón continúa avanzando sin detenerse, ese silencio comienza a volverse familiar. La persona se acostumbra a él y lentamente ocurre algo que puede cambiar completamente la percepción espiritual. El silencio empieza a sentirse como tranquilidad. La persona comienza a pensar que finalmente todo está bien, que las luchas internas desaparecieron porque el camino ahora es correcto, que la paz que siente es una señal de aprobación divina. Y este es uno de los engaños más peligrosos que pueden ocurrir en la vida espiritual, porque no toda tranquilidad es paz verdadera, no todo silencio es aprobación. No toda ausencia de conflicto significa que el corazón está caminando en la dirección correcta. A veces ocurre exactamente lo contrario. A veces el silencio aparece porque el corazón dejó de escuchar. A veces la tranquilidad aparece porque la conciencia dejó de reaccionar. A veces la aparente paz aparece porque el alma se acostumbró a una dirección que antes habría provocado advertencias. La Biblia habla de esta ilusión de una manera profundamente inquietante. En Jeremías 6:14 aparece una frase que revela algo que ocurre con frecuencia en el corazón humano. Dicen, paz, paz, pero no hay paz. Esa declaración describe un estado espiritual en el que la persona está convencida de que todo está bien. Siente tranquilidad, siente estabilidad, cree que su camino está en orden, pero la realidad espiritual es completamente distinta. La paz que percibe no proviene de caminar en la verdad, proviene de haber dejado de escuchar la confrontación que antes habría cambiado su dirección. Y esto sucede con mucha más frecuencia de lo que las personas imaginan. El corazón humano tiene una capacidad extraordinaria para adaptarse. Puede acostumbrarse a casi cualquier ambiente espiritual si permanece en él el tiempo suficiente. Lo que antes provocaba temor se vuelve normal. Lo que antes despertaba conciencia se vuelve rutina. Lo que antes obligaba a examinar decisiones ahora pasa desapercibido. Y el silencio se convierte en parte natural de la vida interior. Pero ese silencio tiene consecuencias profundas, porque cuando el corazón se acostumbra a caminar sin advertencias, pierde algo extremadamente valioso: a la sensibilidad espiritual. Esa sensibilidad es lo que permite percibir pequeñas desviaciones antes de que se conviertan en grandes errores. Es lo que permite sentir incomodidad cuando una decisión comienza a alejarse de la verdad. Es lo que hace que la conciencia reaccione cuando el alma empieza a caminar en una dirección peligrosa. Pero cuando el silencio se instala durante demasiado tiempo, esa sensibilidad comienza a desaparecer lentamente. Y entonces el corazón puede seguir avanzando
convencido de que todo está en orden. Jesús habló indirectamente de este peligro cuando dijo algo que muchos leen sin detenerse a contemplar su profundidad. En Mateo 2, las 4 y 12 explicó que en ciertos momentos, el amor de muchos se enfriará. El enfriamiento no ocurre de repente. No ocurre con un evento dramático que todos puedan reconocer. Ocurre lentamente de forma gradual, tan lentamente que muchas personas no perciben cuando comenzó. Y algo parecido sucede con la sensibilidad espiritual. El corazón no pierde su capacidad de escuchar de un día para otro. Primero deja de reaccionar con la misma intensidad. Luego empieza a justificar ciertas decisiones. Después comienza a sentirse cómodo donde antes habría sentido advertencia. Y finalmente, el silencio se convierte en la nueva normalidad. Y ese es el momento más peligroso. Porque cuando el silencio se vuelve normal, el corazón deja de buscar la voz que antes lo guiaba. Ya no se detiene a preguntar. Ya no examina sus decisiones con la misma profundidad. Simplemente continúa caminando. Y cuanto más tiempo permanece en ese estado, más difícil se vuelve reconocer que algo se ha perdido. Tal vez mientras escuchas esto aparece una pregunta incómoda dentro de tu mente. Una pregunta que pocas personas se hacen con verdadera honestidad. ¿La paz que siento en ciertas áreas de mi vida proviene realmente de caminar en la verdad? ¿O proviene de haber dejado de escuchar las advertencias que antes incomodaban mi conciencia? Esa pregunta no es fácil de enfrentar, porque obliga al corazón a mirar más profundamente de lo que normalmente está dispuesto a hacer. Pero también puede ser una de las preguntas más importantes que una persona puede hacerse antes de continuar caminando sin examinar su dirección. Porque cuando el silencio de Dios empieza a parecer paz, el corazón puede seguir avanzando durante años, convencido de que todo está bien, sin darse cuenta de que la voz que antes lo advertía ya no está siendo escuchada. Y cuando ese proceso continúa demasiado tiempo, algo aún más serio comienza a ocurrir. No solo desaparecen las advertencias, el corazón comienza a convencerse de que ya no las necesita. Y ese es el siguiente paso en el camino del silencio espiritual. Bloque 4. Cuando el corazón deja de buscar la voz de Dios, hay un cambio profundo que ocurre cuando el silencio de Dios permanece demasiado tiempo en la vida de una persona. Al principio ese silencio se siente extraño. Algo dentro del corazón percibe que falta algo. Hay una leve inquietud, una sensación difícil de explicar que sugiere que algo no está funcionando como antes. Pero si el camino continúa sin detenerse, ese silencio comienza a transformarse en algo diferente. Deja de sentirse extraño y empieza a parecer normal. Y cuando el silencio se vuelve normal, ocurre algo aún más peligroso. En el corazón deja de buscar la voz que antes lo guiaba. Al principio, cuando una persona siente que algo no está bien espiritualmente, intenta acercarse más a Dios, busca respuestas, busca dirección, busca claridad. Hay preguntas sinceras, hay momentos de reflexión, hay intentos de escuchar, pero cuando ese proceso se debilita, la búsqueda también comienza a desaparecer. Poco a poco las preguntas se vuelven menos frecuentes. La necesidad de dirección espiritual comienza a sentirse menos urgente. La persona deja de examinar sus decisiones con la misma profundidad que antes. Y entonces aparece un nuevo estado interior en la autosuficiencia espiritual. El corazón comienza a confiar más en su propio criterio que en la voz de Dios. No de forma consciente al principio, sino de manera sutil. Las decisiones empiezan a tomarse sin oración profunda. Los caminos comienzan a elegirse sin examinar realmente si están alineados con la voluntad de Dios. Las prioridades comienzan a organizarse alrededor de lo que parece correcto, según la lógica humana. Y lentamente la dependencia espiritual desaparece. La Biblia describe este proceso con una advertencia sorprendentemente clara. En Proverbios 3:5, confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. La frase revela una tensión fundamental en la vida espiritual. O el corazón aprende a confiar en Dios o aprende a confiar en sí mismo. Y cuando el silencio de Dios permanece demasiado tiempo sin ser confrontado, la segunda opción comienza a dominar. El corazón empieza a creer que puede navegar la vida por su cuenta, que puede discernir el camino correcto sin necesidad de buscar constantemente la dirección divina, que puede avanzar basándose en lo que parece lógico, conveniente o razonable. Y ese cambio ocurre tan gradualmente que muchas personas ni siquiera se dan cuenta de que está sucediendo. Desde afuera todo parece igual. La vida continúa, las responsabilidades siguen, las decisiones se toman, pero algo fundamental ha cambiado en el interior. La dependencia de Dios ha sido reemplazada por la confianza en uno mismo. Y cuando eso ocurre, el silencio de Dios se vuelve aún más profundo,
porque el corazón ya no está realmente escuchando. Jesús habló de algo muy similar cuando explicó la parábola del sembrador. Dijo que algunas semillas caen en terreno donde las preocupaciones, los deseos y las distracciones de la vida terminan ahogando la palabra que había sido sembrada. La palabra no desaparece de inmediato, no se borra de la memoria de un día para otro, pero pierde su influencia. Pierde su prioridad, pierde su lugar central en el corazón. Y entonces, la persona continúa viviendo con una apariencia de espiritualidad, pero sin la misma dependencia real de Dios. Este estado es extremadamente peligroso porque puede mantenerse durante mucho tiempo sin generar alarmas evidentes. La persona sigue creyendo en Dios, sigue reconociendo su existencia, incluso puede seguir participando en prácticas religiosas, pero la búsqueda profunda de la voz de Dios ya no ocupa el mismo lugar en su vida. Las decisiones importantes se toman basándose en lo que parece conveniente. Las prioridades se organizan alrededor de metas personales, y la dirección espiritual queda en segundo plano. Pero cuando el corazón deja de buscar la voz de Dios, algo inevitable comienza a ocurrir. El ser humano se convierte en su propio guía. Y la historia humana demuestra una y otra vez que ese es un camino extremadamente inestable. Jeremías 10:23 expresa esta realidad de forma contundente: no es del hombre su camino, ni del hombre que camina a ordenar sus pasos. La declaración revela algo que muchas personas olvidan. El ser humano no fue diseñado para navegar la vida completamente por su cuenta. Necesita dirección, necesita corrección, necesita advertencias, necesita la voz de Dios para reconocer cuando su camino comienza a desviarse. Pero cuando esa voz deja de ser buscada, el corazón queda a merced de su propia percepción. Y la percepción humana puede ser profundamente engañosa. Lo que parece correcto puede no serlo. Lo que parece seguro puede conducir a un destino completamente distinto. Lo que parece libertad puede terminar convirtiéndose en una trampa invisible. Tal vez mientras escuchas esto, aparece una pregunta silenciosa dentro de tu conciencia. Una pregunta que puede ser incómoda, pero también profundamente reveladora. ¿Cuándo fue la última vez que buscaste realmente la dirección de Dios antes de tomar una decisión importante? No como un hábito superficial, no como una oración rápida que acompaña una decisión que ya estaba tomada, sino como una búsqueda real, sincera, profunda, donde el corazón estaba dispuesto a cambiar de dirección si Dios lo indicaba. Porque cuando el corazón deja de buscar esa dirección, el silencio de Dios se vuelve cada vez más profundo. No porque Dios haya dejado de hablar, sino porque el ser humano dejó de escuchar. Y cuando ese estado continúa durante demasiado tiempo, algo aún más inquietante comienza a ocurrir. El corazón no solo deja de buscar la voz de Dios, comienza a convencerse de que ya no la necesita. Y ese es el siguiente paso en el camino del silencio espiritual. Bloque 5. Cuando el corazón ya no necesita advertencias. Hay un momento aún más profundo en el proceso del silencio espiritual. Un momento en el que el corazón no solo deja de escuchar la voz de Dios, sino que comienza a convencerse de que ya no la necesita. Este punto no llega de repente, no aparece como una decisión consciente donde alguien dice: no necesito a Dios. De hecho, la mayoría de las personas que llegan a este estado jamás pronuncian esas palabras. Desde afuera pueden seguir hablando de Dios, pueden seguir reconociendo su existencia, incluso pueden seguir considerándose personas de fe, pero en lo profundo de su vida diaria, algo ha cambiado radicalmente. El corazón ya no siente necesidad de advertencias. Las decisiones se toman sin detenerse a buscar dirección. Los caminos se eligen sin examinar seriamente si están alineados con la voluntad de Dios. La conciencia ya no levanta preguntas profundas antes de avanzar, y poco a poco la persona comienza a vivir como si su propio criterio fuera suficiente para navegar la vida. Este estado es extremadamente peligroso precisamente porque se siente estable. La persona cree que ha alcanzado una especie de madurez espiritual. Cree que ya no necesita tanta confrontación interior como antes. Cree que ahora puede discernir el camino correcto por sí misma. Pero muchas veces lo que en realidad ha ocurrido es algo completamente diferente. El corazón ha dejado de depender de Dios. Y cuando esa dependencia desaparece, la vida espiritual comienza a perder su fundamento más importante. Porque la relación con Dios nunca fue diseñada para funcionar como un recuerdo ocasional o como una referencia cultural. Fue diseñada para ser una relación viva, dinámica, donde el corazón busca constantemente dirección, corrección y advertencia. Cuando ese proceso desaparece, el alma empieza a caminar sola. Y caminar solo en el mundo espiritual puede ser mucho más peligroso de lo que parece. La Biblia muestra una y otra vez que el mayor peligro no siempre es la rebelión abierta. Muchas veces el peligro aparece cuando el corazón se vuelve independiente, cuando la persona deja de buscar consejo divino, cuando deja de escuchar advertencias, cuando empieza a confiar completamente en su propio entendimiento. Proverbios 4:25 de la tarde repite una advertencia
que atraviesa toda la Escritura. Hay camino que parece derecho al hombre, pero su fin es camino de muerte. Observa nuevamente la palabra clave. Parece, el peligro no está en caminos que parecen obviamente destructivos. Esos caminos muchas personas los evitarían. El verdadero peligro está en caminos que parecen razonables, lógicos, incluso correctos desde una perspectiva humana. Caminos que se sienten seguros, porque la conciencia ya no está levantando alarmas. Caminos que parecen estables porque el corazón dejó de buscar advertencias. Y así el silencio de Dios se vuelve cada vez más profundo. No porque Dios haya dejado de observar la vida de esa persona, sino porque el corazón ya no está interesado en escuchar lo que Él podría decir. Este estado puede durar años, a veces incluso décadas. La persona continúa viviendo, tomando decisiones, construyendo su vida sobre lecciones que nunca fueron examinadas a la luz de la voz de Dios. Y desde afuera, todo puede parecer completamente normal, pero espiritualmente el alma está caminando sin brújula, está avanzando sin corrección, está siguiendo una dirección que nunca fue revisada con la luz de la verdad divina. Jesús habló de este peligro con una claridad que incomoda profundamente cuando uno se detiene a pensar en sus palabras. En Mateo, las 3:14 de la tarde dijo algo sorprendente en sí: un ciego guía a otro ciego, ambos caerán en el hoyo. En la imagen es fuerte porque revela una realidad simple pero profunda. Cuando la dirección es incorrecta, la seguridad subjetiva no cambia el resultado final. Una persona puede sentirse completamente segura de su camino y aún así estar caminando hacia un destino equivocado. Y mientras escuchas esto, tal vez una pregunta comienza a moverse lentamente dentro de tu conciencia. Una pregunta que pocas personas se hacen con verdadera sinceridad. ¿Cuándo fue la última vez que permitiste que Dios cuestionara realmente una decisión importante en tu vida? No solo con una oración rápida antes de avanzar, no solo con una referencia superficial a la fe, sino con una disposición real de detenerte si la dirección no era la correcta, porque esa disposición es una señal clara de dependencia espiritual. Es una señal de que el corazón todavía reconoce que necesita advertencias, necesita corrección, necesita dirección. Pero cuando esa disposición desaparece, el corazón empieza a vivir como si pudiera navegar la vida sin escuchar a Dios. Y ese es uno de los momentos más peligrosos en toda la vida espiritual, porque cuando el corazón deja de necesitar advertencias, el silencio de Dios se vuelve completo. Ya no hay preguntas, ya no hay lucha interior, ya no hay incomodidad espiritual. Solo queda una sensación de normalidad, mientras el camino continúa avanzando en una dirección que nunca fue realmente examinada. Pero incluso en este punto todavía existe algo extremadamente importante que muchas personas olvidan, mientras alguien puede reconocer este estado. Todavía hay oportunidad de despertar. El verdadero peligro no es haber llegado a este punto. El verdadero peligro es permanecer allí sin reaccionar. El silencio de Dios se vuelve más profundo cuando el corazón comienza a creer que ya no necesita advertencias. Si este mensaje está despertando algo dentro de tu conciencia, escribe en los comentarios: todavía quiero escuchar, y permanece atento. Porque en el siguiente bloque veremos algo aún más inquietante que ocurre cuando Dios finalmente deja de advertir por completo. Bloque 6. Cuando Dios finalmente deja de advertir a Nai. Un momento en el que el silencio de Dios deja de ser una señal temprana y se convierte en una realidad completa. No ocurre de forma repentina. No llega con un anuncio visible que diga que algo ha cambiado en el mundo espiritual, pero llega. Y cuando llega, la vida exterior de una persona puede seguir exactamente igual, mientras algo profundamente serio ocurre en el interior. Ese momento es cuando Dios deja de advertir. Durante mucho tiempo antes de ese punto, el corazón había recibido señales. Algunas fueron suaves, otras más directas, advertencias en la conciencia, momentos de incomodidad espiritual, situaciones inesperadas que obligaban a detenerse y reconsiderar decisiones, conversaciones que parecían llegar exactamente cuando la persona estaba a punto de avanzar demasiado lejos, palabras que atravesaban el interior y provocaban preguntas difíciles. Todas esas advertencias tenían un propósito: detener el camino antes de que avanzara demasiado, porque la misericordia de Dios muchas veces se manifiesta precisamente en esas interrupciones, cuando algo se interpone en el camino justo a tiempo, cuando una advertencia llega antes de que una decisión se vuelva irreversible, cuando la conciencia se inquieta lo suficiente como para hacer que alguien se detenga y mire su dirección. Pero cuando esas advertencias son ignoradas repetidamente, algo comienza a cambiar lentamente. Primero las advertencias se vuelven menos frecuentes, después la conciencia empieza a reaccionar con menos intensidad, luego el corazón comienza a acostumbrarse a avanzar sin detenerse demasiado, y finalmente llega el punto más peligroso de todos. Dios
deja de advertir. La Biblia describe este momento con palabras que muchos leen sin detenerse a contemplar su profundidad. En Romanos capítulo 1 aparece una expresión que se repite varias veces. A Dios los entregó. No dice que Dios los castigó inmediatamente. No dice que envió destrucción repentina. Dice algo mucho más inquietante. Los entregó. Los dejó seguir el camino que habían elegido. Les permitió experimentar completamente las consecuencias de la dirección que habían insistido en tomar. Y ese tipo de juicio es extremadamente silencioso. Desde afuera puede parecer incluso libertad. La persona finalmente siente que nada se interpone en su camino. Las decisiones se toman sin resistencia interior. La conciencia ya no incomoda. Las advertencias externas desaparecen. La vida continúa con una sensación de estabilidad que puede parecer tranquilidad, pero espiritualmente el silencio se ha vuelto absoluto. Dios ya no está interrumpiendo el camino. Y este es uno de los juicios más serios que puede experimentar un ser humano. Porque cuando Dios deja de advertir, la persona puede seguir avanzando durante mucho tiempo sin darse cuenta de la gravedad de su situación espiritual. Puede seguir construyendo su vida sobre decisiones que nunca fueron examinadas a la luz de la verdad. Puede seguir avanzando, convencida de que todo está bien, simplemente porque ya no hay advertencias. Pero la ausencia de advertencias no siempre significa que el camino sea seguro. A veces significa que el corazón ha rechazado demasiadas oportunidades de detenerse. La historia bíblica está llena de ejemplos de este momento. Uno de los más inquietantes aparece en la vida de Sansón. Durante mucho tiempo Sansón había experimentado la intervención directa de Dios en su vida. Su fuerza era un signo visible de esa relación, pero poco a poco comenzó a caminar en direcciones que lo alejaban de su propósito. Decisiones que parecían pequeñas al principio, compromisos que parecían manejables, relaciones que parecían temporales, y cada vez que avanzaba un poco más, nada parecía detenerlo. Inmediatamente, la fuerza seguía allí, las victorias seguían ocurriendo, la vida continuaba, hasta que llegó un momento en el que Sansón se levantó, pensando que todo seguiría igual que antes. Pensó que podría continuar como siempre. Pensó que nada había cambiado realmente. Pero la Biblia describe ese momento con una frase profundamente inquietante. Jueces las 4:20 de la tarde y él no sabía que el Señor ya se había apartado de él. Esa frase revela la verdadera naturaleza del silencio espiritual. Sansón no percibió el momento en que algo cambió. No sintió una señal dramática. No escuchó un anuncio del cielo. Simplemente continuó viviendo, sin darse cuenta de que la presencia que antes lo guiaba ya no estaba interviniendo de la misma manera. ¿Y ese es el peligro del silencio de Dios? Cuando llega a su punto más profundo, el ser humano puede seguir viviendo con absoluta normalidad sin percibir que algo esencial se ha perdido. La rutina continúa, las decisiones continúan, la vida parece estable, pero espiritualmente el corazón está caminando solo. Tal vez mientras escuchas esto, aparece una pregunta que atraviesa lentamente tu conciencia. Una pregunta que pocas personas se hacen con suficiente honestidad. ¿Podría ser posible seguir viviendo con absoluta normalidad mientras espiritualmente algo muy importante se ha vuelto silencioso? Esa pregunta es incómoda, pero también es profundamente importante, porque mientras alguien todavía puede hacerse esa pregunta, significa que su conciencia todavía está despierta. Significa que todavía existe una posibilidad de examinar el camino antes de seguir avanzando, sin advertencia. Pero cuando el silencio de Dios se vuelve completo, cuando el corazón deja de reaccionar incluso ante preguntas como esta, entonces el camino puede continuar durante mucho tiempo sin interrupciones. Y ese es el momento en el que el silencio se vuelve más peligroso que cualquier castigo visible, porque el castigo detiene, el silencio permite seguir, y cuando el camino continúa demasiado tiempo sin detenerse, tarde o temprano, llega el momento en que la dirección revela su verdadero destino. Y ese momento es mucho más difícil de enfrentar cuando el silencio ha durado demasiado. Bloque 7. Cuando el silencio de Dios se confunde con libertad. Hay algo profundamente engañoso en el silencio de Dios cuando se prolonga demasiado tiempo en la vida de una persona. Al principio puede generar inquietud, puede producir preguntas, puede incluso despertar una sensación de vacío difícil de explicar. Pero si el corazón continúa caminando sin detenerse, ese silencio comienza a transformarse en otra cosa. Lentamente deja de parecer una ausencia y empieza a sentirse como libertad. La persona comienza a experimentar una sensación extraña de independencia espiritual. Ya no hay interrupciones incómodas. Ya no aparecen advertencias inesperadas. Ya no hay esa lucha interior que antes obligaba a detenerse antes de tomar ciertas decisiones. Todo parece fluir con naturalidad. Las decisiones se toman rápidamente.
los caminos se eligen sin demasiada resistencia interior. Y entonces el corazón comienza a interpretar ese nuevo estado de la forma más peligrosa posible, como una señal de que finalmente todo está bien. Porque el ser humano tiene una tendencia natural a interpretar la ausencia de conflicto como aprobación. Si nadie detiene el camino, debe ser porque el camino es correcto. Si la conciencia ya no incomoda, debe ser porque las decisiones están bien. Si el cielo permanece en silencio, debe ser porque Dios no tiene nada que objetar. Pero la Biblia muestra una realidad mucho más inquietante. A veces el silencio de Dios no es aprobación. Es permiso. Permiso para continuar. Permiso para avanzar. Permiso para experimentar completamente el camino que el corazón insistió en seguir. Y ese permiso puede ser uno de los juicios más serios que puede experimentar un ser humano. Porque cuando Dios permite que una persona continúe sin advertencias, el camino puede avanzar mucho más lejos de lo que la persona imaginaba al principio. La libertad que siente puede ser simplemente la ausencia de intervención divina. La tranquilidad que experimenta puede ser el resultado de una conciencia que dejó de reaccionar. Y el silencio que percibe puede ser la señal de que el corazón ha rechazado demasiadas advertencias en el pasado. Este fenómeno aparece claramente en la historia de Israel. En muchas ocasiones el pueblo insistió en caminar en direcciones que Dios había advertido que eran peligrosas. Al principio recibieron advertencias claras, profetas que confrontaban sus decisiones, señales que llamaban al arrepentimiento, momentos en los que Dios interrumpía el camino para redirigirlos. Pero cuando esas advertencias fueron ignoradas repetidamente, llegó un momento en el que Dios permitió que siguieran adelante, permitió que experimentaran completamente el resultado de sus propias decisiones. Y ese momento no fue interpretado como juicio inmediato. Desde la perspectiva del pueblo parecía libertad, parecía que finalmente podían vivir sin tantas advertencias, parecía que el camino estaba abierto. Pero esa libertad los llevó lentamente hacia consecuencias que habrían sido evitadas si hubieran escuchado las advertencias cuando todavía estaban presentes. Y ese mismo patrón continúa repitiéndose silenciosamente en la vida de muchas personas hoy, cuando el corazón insiste demasiado tiempo en seguir su propio camino. Dios puede permitir que esa decisión se desarrolle completamente, no porque apruebe ese camino, sino porque el ser humano ha rechazado demasiadas oportunidades de detenerse. Y cuando eso ocurre, el silencio puede ser interpretado de la forma más equivocada. La persona comienza a decir cosas como: si estuviera haciendo algo mal, Dios ya me habría detenido. Si este camino no fuera correcto, algo ya habría pasado, todo parece estar funcionando. Así que debe ser la dirección correcta. Pero esas conclusiones ignoran una realidad fundamental de la vida espiritual. Dios no siempre detiene inmediatamente a quienes insisten en caminar por su propia dirección. A veces permite que el camino continúe, hasta que su destino se revela por completo. Jesús habló de algo muy parecido cuando dijo en Mateo 7:13, que hay un camino ancho por el que muchos caminan. Un camino amplio, cómodo, sin demasiadas restricciones. Un camino donde las personas pueden avanzar sin sentirse constantemente confrontadas. Pero ese camino, dijo Jesús, conduce a la perdición. Lo más inquietante de esa advertencia es que muchas personas caminan por ese camino convencidas de que están simplemente viviendo su vida. Nadie las detiene, a nadie las obliga a reconsiderar. Todo parece funcionar con normalidad, y precisamente por eso continúan caminando sin detenerse a examinar su dirección. Pero la libertad sin dirección puede convertirse fácilmente en una ilusión peligrosa, porque un camino no cambia su destino solo porque el trayecto se sienta cómodo. Un camino no se vuelve seguro solo porque nadie lo esté cuestionando. Y una dirección no se vuelve correcta solo porque la conciencia dejó de levantar advertencias. Tal vez mientras escuchas esto, aparece una pregunta profunda dentro de tu interior. Una pregunta que pocas personas se hacen con suficiente sinceridad. ¿La libertad que siento en ciertas áreas de mi vida proviene realmente de caminar en la voluntad de Dios? ¿O proviene de haber dejado de escuchar las advertencias que antes intentaban detenerme? Esa pregunta puede ser incómoda, pero también puede ser una de las más importantes que una persona puede enfrentar, antes de seguir caminando demasiado lejos. Porque cuando el silencio de Dios se confunde con libertad, el corazón puede avanzar durante años, convencido de que todo está bien, sin darse cuenta de que simplemente está caminando, sin advertencias. Y cuando ese proceso continúa demasiado tiempo, algo inevitable comienza a acercarse lentamente. El camino empieza a revelar hacia dónde conduce realmente. Y cuando ese momento llega, muchas personas descubren algo que nunca imaginaron mientras caminaban en aparente libertad. El silencio que interpretaron como aprobación era en realidad la ausencia de advertencias antes de enfrentar las consecuencias. Bloque 8. Cuando el camino finalmente revela su destino,
hay algo que el ser humano rara vez considera mientras camina. Cuando una persona avanza por un camino durante mucho tiempo, su atención se concentra casi siempre en el presente inmediato, en el siguiente paso en la próxima decisión, en el próximo objetivo que desea alcanzar. Pocas veces alguien se detiene realmente a mirar hacia adelante para preguntarse con honestidad hacia dónde conduce el camino completo que está recorriendo. Porque mientras el trayecto parece manejable, mientras las decisiones parecen pequeñas, mientras la vida sigue funcionando con una apariencia de normalidad, el destino final parece algo lejano, algo que todavía no necesita ser enfrentado. Pero todos los caminos tienen una dirección, y tarde o temprano, esa dirección revela el lugar al que conduce. El problema es que cuando ese destino comienza a hacerse visible, muchas veces, el trayecto ya está muy avanzado. La persona ya ha recorrido una distancia considerable, ya ha tomado decisiones que moldearon su vida, ya ha construido hábitos, relaciones, prioridades y estructuras que se formaron a lo largo del camino. Y cuando finalmente aparece la claridad, el corazón puede descubrir algo profundamente inquietante. El camino que parecía seguro estaba conduciendo hacia un destino completamente diferente al que imaginaba al principio. La Biblia advierte repetidamente sobre este momento. En Proverbios se repite una frase que aparece más de una vez como una advertencia directa para la conciencia humana. Hay camino que parece derecho al hombre, pero su fin es camino de muerte. Observa nuevamente esa palabra clave, aparece. El peligro no está en caminos que se ven obviamente destructivos. Muchos evitarían esos caminos desde el principio. El verdadero peligro está en caminos que parecen razonables, caminos que parecen correctos, caminos que parecen incluso sabios desde la perspectiva humana, caminos donde las decisiones parecen pequeñas y justificables cuando se toman de forma individual. Pero cada decisión crea dirección, cada paso fortalece una trayectoria, cada hábito consolida un rumbo que lentamente comienza a formar un destino. Y cuando el silencio de Dios ha estado presente durante mucho tiempo, ese proceso puede desarrollarse sin interrupciones. La persona sigue caminando convencida de que todo está bajo control. Sigue avanzando porque no hay advertencias que la obliguen a detenerse. Sigue construyendo su vida sobre lecciones que nunca fueron examinadas profundamente a la luz de la voz de Dios. Y así el camino continúa durante años, a veces durante décadas, hasta que finalmente llega el momento en que la dirección se vuelve imposible de ignorar. Ese momento puede aparecer de muchas formas diferentes. A veces llega como una crisis que obliga a detenerse. A veces llega como una revelación interior que atraviesa la conciencia de forma inesperada. A veces llega en un instante de claridad, donde la persona comienza a mirar hacia atrás y conecta decisiones que antes parecían aisladas. Y cuando ese momento llega, algo profundamente inquietante puede ocurrir dentro del corazón. La persona comienza a ver su camino completo de una forma que nunca había visto antes. Empieza a reconocer pequeñas decisiones que parecían insignificantes en su momento, pero que juntas formaron una dirección. Empieza a recordar advertencias que ignoró, momentos en los que algo dentro de su conciencia intentó detenerla, situaciones en las que Dios había intentado interrumpir el camino, pero el corazón decidió seguir adelante de todos modos. Y de repente aparece una pregunta que atraviesa el alma con una claridad imposible de evitar. ¿Cómo llegué hasta aquí? Pero la respuesta rara vez se encuentra en un solo momento dramático. Casi nunca hay un único evento que explique completamente el destino al que una persona llegó. La respuesta suele estar en una serie de decisiones pequeñas, repetidas, justificadas, ignoradas, hasta que formaron un camino completo. Decisiones que parecían manejables cuando se tomaron. Desvíos que parecían temporales. Compromisos que parecían insignificantes. Pero cada uno de ellos movió la dirección del corazón un poco más lejos de donde comenzó. Y cuando finalmente el destino aparece frente a los ojos, la persona descubre algo profundamente serio. El camino siempre estuvo conduciendo hacia ese lugar, solo que el trayecto era tan gradual que nunca pareció peligroso mientras estaba recorriendo. Jesús explicó este principio a través de una imagen simple pero poderosa. Habló de dos hombres que construyeron sus casas. Desde afuera, ambas casas parecían firmes. Ambas tenían estructura. Ambas parecían estables, pero había una diferencia fundamental que no era visible inmediatamente. Una estaba construida sobre roca y la otra sobre arena. Mientras las condiciones eran tranquilas, esa diferencia no parecía importante. Ambas casas permanecían en pie, ambas parecían seguras. Pero cuando la tormenta llegó, el fundamento reveló su verdadera naturaleza. La casa construida sobre roca permaneció. La casa construida sobre arena cayó. Y esa historia revela una verdad profunda sobre el destino de los caminos espirituales. Mientras la vida parece tranquila,
Mientras las decisiones no enfrentan consecuencias inmediatas, muchas personas continúan construyendo su vida sobre fundamentos que nunca examinaron seriamente. Pero cuando el destino del camino finalmente se revela, el fundamento sobre el que todo fue construido queda expuesto. Tal vez mientras escuchas esto, aparece una pregunta silenciosa dentro de tu conciencia. Una pregunta que puede ser incómoda, pero profundamente importante. Si el camino que estás recorriendo continuara exactamente en la misma dirección durante los próximos años, ¿hacia dónde te llevaría realmente? No hacia dónde esperas que te lleve, no hacia dónde te gustaría que conduzca, sino hacia dónde está conduciendo, realmente, según la dirección que has seguido hasta ahora. Esa pregunta puede ser inquietante, pero también puede ser un momento de claridad extremadamente valioso, porque mientras alguien todavía puede mirar su camino con honestidad, todavía existe la posibilidad de detenerse, todavía existe la oportunidad de examinar la dirección antes de seguir avanzando. El verdadero peligro no es descubrir que un camino estaba conduciendo hacia un destino equivocado. El verdadero peligro es seguir caminando incluso después de haber visto hacia dónde conduce. Porque cuando el silencio de Dios se ha prolongado demasiado tiempo, el corazón puede continuar avanzando incluso frente a la evidencia de que el destino no es el que esperaba. Y ese es el momento en el que el camino se vuelve más difícil de cambiar. Pero incluso entonces, todavía puede existir una oportunidad que muchos pasan por alto. El momento en que el corazón finalmente reconoce que todavía puede detenerse antes de llegar demasiado lejos. Bloque 9. Cuando finalmente sé, o MPRENDE, que Dios había estado hablando a Ann. Hay un momento profundamente revelador que algunas personas experimentan después de haber caminado durante mucho tiempo en el silencio de Dios. No llega con un ruido exterior, no aparece como un evento dramático que todos puedan ver. Es algo mucho más silencioso, pero al mismo tiempo mucho más penetrante. Es el momento en que la persona comienza a mirar hacia atrás. Y cuando mira hacia atrás con honestidad, algo empieza a hacerse visible que antes parecía completamente oculto. Lo que durante años parecía simplemente una cadena de coincidencias, empieza a formar un patrón. Situaciones que parecían detalles insignificantes, comienzan a revelar un significado distinto. Momentos que parecían interrupciones incómodas, empiezan a verse como advertencias que el corazón decidió ignorar. Y poco a poco la persona comienza a comprender algo que cambia completamente la forma en que ve su propio camino. Dios había estado hablando todo el tiempo, solo que el corazón no estaba dispuesto a escuchar. Esta comprensión puede ser profundamente incómoda, porque mientras una persona camina hacia adelante, es muy fácil justificar cada decisión. Es muy fácil explicar por qué era necesario avanzar. Es muy fácil encontrar razones que hacen que cada paso parezca lógico. Pero cuando el camino ya ha avanzado lo suficiente y alguien se detiene a mirar hacia atrás, esas mismas decisiones pueden verse desde otra perspectiva completamente distinta. De repente aparecen recuerdos que antes no parecían importantes, conversaciones que en su momento resultaron incómodas, palabras que alguien dijo justo cuando el corazón estaba considerando una dirección equivocada, mensajes que parecían demasiado directos para ser coincidencia, momentos en los que algo dentro del alma se inquietó profundamente. Pero la decisión fue seguir adelante de todos modos. Y cuando esos recuerdos comienzan a alinearse, la persona puede darse cuenta de algo inquietante. Dios había estado advirtiendo mucho antes de que el silencio llegara. Había estado hablando a través de la conciencia, a través de situaciones, a través de personas, a través de momentos que parecían pequeños, pero que estaban llenos de significado espiritual. Pero el corazón humano tiene una capacidad extraordinaria para ignorar lo que no quiere enfrentar. Cuando alguien está decidido a avanzar en una dirección específica, incluso las advertencias más claras pueden reinterpretarse. Una advertencia puede verse como una exageración. Una confrontación puede interpretarse como una opinión personal. Una inquietud de la conciencia puede descartarse como una emoción pasajera. Y así el camino continúa. Mientras las advertencias se acumulan detrás, Jesús expresó este dolor en palabras que revelan profundamente el corazón de Dios. En Lucas 1:34 de la tarde dijo: «¿Cuántas veces quise juntarte, pero no quisiste?». Esa frase contiene una verdad que muchos pasan por alto. Dios había querido intervenir muchas veces, había querido detener el camino, había querido redirigir la dirección del corazón. Pero el problema no era la ausencia de advertencias. El problema era la resistencia del corazón humano. Y esa resistencia puede persistir durante mucho tiempo sin que la persona se dé cuenta de su gravedad. Porque cada vez que una advertencia es ignorada, el corazón se vuelve un poco más insensible. Cada vez que una señal es descartada, la siguiente advertencia parece menos urgente. Cada vez que una inquietud interior es silenciada, la conciencia pierde un poco de su capacidad de confrontar. Y así,
el camino continúa, mientras la voz de Dios se vuelve cada vez más distante. Pero cuando finalmente llega el momento de mirar hacia atrás con claridad, el corazón puede reconocer algo profundamente revelador. El silencio de Dios no apareció de repente. Fue precedido por muchas advertencias que el corazón decidió ignorar. Tal vez mientras escuchas esto, algunos recuerdos comienzan a aparecer en tu mente. Momentos que en su momento parecían pequeños, pero que ahora comienzan a verse de otra manera. Conversaciones que te incomodaron profundamente. Situaciones que parecían intentar detenerte justo antes de tomar una decisión importante. Inquietudes internas que aparecieron cuando algo dentro de ti sabía que el camino no estaba completamente bien. Si esos recuerdos aparecen ahora, no es una coincidencia. La conciencia tiene una forma particular de despertar, cuando la verdad comienza a iluminar el pasado. Y cuando ese despertar ocurre, aparece una pregunta que puede ser imposible de ignorar. ¿Cuántas veces Dios intentó detenerme antes de que llegara este silencio? Esa pregunta puede resultar dolorosa, porque obliga al corazón a reconocer que muchas de las advertencias que hoy parecen claras fueron ignoradas en su momento. Pero también puede ser una oportunidad profundamente importante, porque mientras alguien todavía puede reconocer esas advertencias, significa que su conciencia todavía está viva. Significa que el corazón todavía puede responder a la verdad. Significa que el silencio no tiene que ser permanente. El verdadero peligro no es haber ignorado advertencias en el pasado. El verdadero peligro es continuar ignorándolas, incluso después de haberlas reconocido. Porque cuando el corazón finalmente entiende que Dios había estado hablando, aparece un momento decisivo. Un momento en el que la persona debe decidir si seguirá caminando como antes, o si finalmente se detendrá para escuchar lo que durante tanto tiempo ignoró. Y ese momento puede cambiar completamente el destino del camino que estaba siendo recorrido. Bloque 10. El momento en que todavía puedes romper el silencio. Hay algo profundamente importante que debes entender antes de que este mensaje termine. El silencio de Dios, por más peligroso que sea, no siempre significa que todo está perdido. Muchas personas creen que si han caminado demasiado tiempo sin escuchar advertencias, entonces ya es demasiado tarde para cambiar la dirección de su vida. Piensan que el silencio que experimentan es una señal definitiva de que la oportunidad se terminó. Pero la realidad es más profunda que eso. El silencio de Dios puede ser una advertencia y al mismo tiempo puede ser una oportunidad. Porque hay momentos en los que el silencio no significa abandono, sino confrontación. Momentos en los que Dios permite que el corazón sienta el peso de ese silencio, precisamente para despertar algo que estaba dormido, para obligar a la conciencia a mirar el camino con una claridad que antes no existía, para que el ser humano finalmente se detenga lo suficiente como para preguntarse hacia dónde está caminando realmente. Y ese momento puede estar ocurriendo ahora mismo mientras escuchas estas palabras. Porque si has llegado hasta este punto del mensaje, algo dentro de tu conciencia todavía está respondiendo. Algo dentro de ti todavía puede sentir la incomodidad de estas preguntas. Algo dentro de tu corazón todavía reconoce que el silencio espiritual no es algo que deba ignorarse. Y eso es extremadamente importante, porque mientras una persona todavía puede sentir esa incomodidad, significa que la conciencia no está completamente dormida. Significa que la voz de Dios todavía puede ser escuchada si el corazón decide detenerse lo suficiente para escucharla. Muchas personas esperan que Dios hable de manera espectacular antes de cambiar la dirección de su vida. Esperan una señal dramática. Esperan una intervención que sea imposible de ignorar. Esperan un evento que los obligue a detenerse. Pero la Biblia muestra repetidamente que Dios muchas veces habla en algo mucho más sutil que eso. En 1 Reyes 19 se describe un momento extraordinario en la vida del profeta Elías. Primero apareció un viento poderoso que rompía las montañas. Después vino un terremoto. Luego apareció fuego. Pero el texto dice algo sorprendente. Dios no estaba en ninguno de esos eventos. Después de todo eso, llegó algo diferente. Un silbo apacible y delicado a una voz suave. Una presencia que no interrumpía con violencia, sino que hablaba en silencio. Y esa imagen revela algo fundamental sobre la forma en que Dios muchas veces se comunica con el corazón humano. No siempre lo hace con ruido, no siempre lo hace con eventos dramáticos. Muchas veces lo hace en la quietud, en el momento en que el corazón finalmente se detiene lo suficiente para escuchar. Pero el problema es que muchas personas nunca se detienen, siguen avanzando, siguen ocupadas, siguen llenando su mente con distracciones que evitan que el silencio se vuelva un espacio de reflexión profunda. Y así el silencio de Dios continúa. No porque Dios no quiera hablar, sino porque el corazón nunca se detiene lo suficiente para escuchar lo que Él ya está diciendo. Tal vez la pregunta más importante que puedes hacerte ahora no es si Dios ha estado en silencio. La pregunta más importante es esta:
¿He estado realmente dispuesto a escuchar? Porque escuchar a Dios no es simplemente oír palabras. Escuchar implica algo más profundo. Implica estar dispuesto a cambiar de dirección si lo que escuchas confronta tu camino. Implica estar dispuesto a reconocer que algunas decisiones necesitan ser reconsideradas. Implica aceptar que el camino que parecía correcto puede necesitar ser examinado con honestidad antes de continuar avanzando. Y ese tipo de disposición es exactamente lo que puede romper el silencio espiritual. Cuando una persona finalmente se detiene, cuando deja de justificar, cuando deja de ignorar, cuando decide escuchar con sinceridad, algo comienza a cambiar. La conciencia despierta. La sensibilidad espiritual comienza a regresar. Las advertencias que antes parecían distantes comienzan a sentirse claras otra vez. Y el corazón empieza a reconocer algo que había olvidado durante mucho tiempo. Todavía hay tiempo para cambiar la dirección del camino. Jesús expresó esta verdad de una manera profundamente sencilla cuando dijo en Apocalipsis las 3:20. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Observa algo muy importante en esa imagen. Jesús no está derribando la puerta, no está forzando la entrada. Eso significa que la decisión final siempre permanece en manos del corazón humano. Dios puede advertir, Dios puede confrontar, Dios puede permitir que el silencio revele la dirección equivocada de un camino. Pero el momento de abrir la puerta, ese momento pertenece a cada persona. Y ese momento puede ocurrir ahora mismo. No mañana, no cuando las circunstancias sean más cómodas, no cuando todo esté perfectamente claro, sino en el instante en que la conciencia reconoce que ha estado caminando demasiado tiempo sin escuchar verdaderamente la voz de Dios en sí. Ese reconocimiento está ocurriendo dentro de ti mientras escuchas este mensaje. Entonces, algo extremadamente importante significa que el silencio todavía puede romperse. Todavía hay oportunidad para detenerse. Todavía hay oportunidad para examinar el camino. Todavía hay oportunidad para escuchar lo que durante tanto tiempo el corazón había ignorado. Porque el silencio de Dios no es el final de la historia, mientras el corazón todavía puede responder a la verdad. El verdadero final ocurre cuando una persona decide seguir caminando incluso después de haber visto hacia dónde conduce el camino. Cuando decide ignorar la claridad que finalmente apareció. Cuando decide volver a sumergirse en la rutina sin cambiar nada. Ese es el momento en que el silencio se vuelve realmente peligroso. Pero mientras una persona todavía puede detenerse, todavía hay esperanza, todavía hay dirección, todavía hay un camino que puede ser corregido antes de avanzar demasiado lejos. Y por eso este momento es tan importante. No es solo el final de un video, es un momento de decisión interior. Un momento en el que tu conciencia tiene la oportunidad de responder a lo que ha escuchado. Si este mensaje habló a tu conciencia, escribe en los comentarios: quiero escuchar a Dios, hazlo. No solo como una frase, sino como una decisión. Y si conoces a alguien que necesita escuchar esta advertencia antes de seguir caminando en silencio, comparte este video con esa persona. Porque muchas advertencias llegan demasiado tarde, pero esta todavía puede cambiar la dirección de un camino.